Buenos días, buenas tardes a todos en este momento, esperando que se haya hecho la conexión correcta. Hoy nos toca ver el mensaje, la apologética, el Dios comprobable y un mundo contumaz. Entonces eso es lo que vamos a considerar, y antes de abrir las escrituras vamos a orar. Dios nuestro y Padre Celestial, en esta hora llegamos ante ti agradecidos por este medio en que podemos comunicarnos y aprovechar de la buena enseñanza de tu palabra para aumentar nuestra fe en ti. Pedimos, Padre, a favor de muchos que están sufriendo el día de hoy, y personalmente o con la experiencia de tener que ver a un ser querido sufrir. Y pedimos tu consolación en esos días y que ministres tu palabra a nuestras almas, nuestros corazones como creyentes. Te pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Ahora, quiero empezar con una lectura en el libro de los Hebreos y el capítulo 1. Hebreos y el capítulo 1, y voy a leer los primeros 3 versículos, no más. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Entonces Dios es el que nos está hablando, se ha hecho conocido, se ha revelado. Y ahora quiero leer en la carta de Pedro, por favor. Primera de Pedro y el capítulo 3 y el versículo 15, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Eso ha sido nuestro texto principal durante esa serie, y vamos a volver aquí terminando este mensaje. Quiero leer uno más en Hebreos 11. Hebreos 11 y el capítulo 1. Eso es lo que dice el escritor. Es pues la fe, la certeza de lo que espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos, o buena aprobación por Dios, aquellos que vivieron por fe en aquel entonces. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo
por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Entonces, lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Eso es la creación. Dios haciendo de la nada todo el universo que podemos ver y percibir. Mucho todavía por descubrir, obviamente. Entonces dice aquí en Hebreos 11, ahora bien, la fe es la certeza, o la idea es la confianza de lo que se espera, la convicción, o si quiere, la prueba de lo que no se ve. Pensando en el Dios comprobable, nuestro tema del día de hoy, hay que entender que hay evidencia visible. Muchos hoy día quieren presentar las cosas como una elección entre o la ciencia o la religión, o la observación de la evidencia clara o una creencia ciega en la Biblia. Pero no es así, para nada. La ciencia real siempre concuerda con la palabra de Dios, ya que los dos provienen de Él. Yo me pregunto, ¿sabemos nosotros lo suficiente como creyentes de la evidencia que hay alrededor del mundo para defender la existencia de Dios, la veracidad de su palabra y la certeza de nuestra fe? Esta ha sido la carga principal en esta serie, que los creyentes que seamos equipados, capacitados para no solamente compartir el Evangelio, pero hacerlo con confianza, con base segura, pero también, como hemos leído en Pedro, para poder defender, para saber cómo contestar a aquellos quizás que nos ataquen o aún nos preguntan acerca de la esperanza que hay en nosotros. ¿Por qué creo lo que yo creo? ¿Y por qué estoy tan seguro? ¿Por qué estoy dispuesto a basar mi eternidad en la fe cristiana? Hay que entender que la fe no es la ausencia de evidencia, ni evidencia visible aún. El Dios invisible ha asegurado que su existencia se puede comprobar a través de evidencia que sí es visible y evidencia que es perceptible. La fe cristiana no es creer sin evidencia. Hay abundancia de evidencia para los que estén dispuestos a verla. Mencionamos la semana pasada que muchos creen en el coronavirus, que no ven, pero pocos creen en un Dios que no ven. De paso, no más en cuanto al virus, los virus, casi todos los virus son buenos y necesarios para nuestra vida. En cualquier momento hay millones de virus en nuestro cuerpo ayudando a los procesos necesarios de vida. Pero mucho menos de 1% de todos los virus son patógenos, son dañinos. Entonces hay que dar gracias a Dios por la bendición, la manera en que Él ha diseñado a los virus para complementar el proceso, lo necesario para nuestra existencia. Ahora, ¿por qué creen tantos en la existencia de un virus que no ven? Bueno, creen en el virus invisible por lo que sí se ve. Por ejemplo, los síntomas que se pueden observar con los ojos y otros medios. También las pruebas que tomen para verificar, diagnosticar.
También creen en el virus por las noticias, sean verdaderas o falsas. Mucho sí se cree, no más por escuchar, leer, ver en las noticias. Y también creen por la palabra del médico. Pero, ¿qué de la evidencia de un Dios invisible? Entonces, si hay evidencia visible de un virus invisible, ¿qué hay de evidencia visible de un Dios invisible? ¿Se puede comprobar la existencia de Dios? Claro que sí. Y Dios ha asegurado, ha dejado un montón de evidencia abrumadora acerca de su existencia, su carácter. Lo que observamos nosotros en la creación, si somos honestos, nomás hay que abrir los ojos un poco y ser testigos de la maravilla de la creación de Dios. Evidencia visible de la mano de Dios obrando en la creación y sosteniendo la vida y el espacio en todo momento. Hay que pensar en los estudios de la geología, de la astronomía, de la biología, de la arqueología, además de los mensajeros suyos, los que Dios ha encargado desde los profetas en el principio hasta el día de hoy, los que se encargan de predicar la palabra, enseñar la palabra, no a su propia manera, sino decir la verdad tal como viene escrita en la palabra de Dios. Entonces, la palabra de Dios es otra evidencia bien visible a nuestros ojos en cuanto a la existencia de Dios. Hay que recordar que, hablando del virus, es una entidad sin vida, o sea, no es un organismo, es es información genética en esa entidad. Y sí tenemos miedo de esa cosa sin vida. Pero hay que recordar que en Hebreos 10 leemos que en cuanto a la creencia del virus y de la existencia de Dios, el virus sí hace daño a algo. En cuanto a la vida física, se puede, siendo sin vida aún, pero dice, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Entonces, hay que recordar que las cosas de las cuales estamos hablando son serias, las consecuencias graves y eternas. Ya hemos notado el argumento de Pablo en Romanos, en los primeros capítulos. Él dice, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Eso es Romanos 1. Y Pablo sigue en Romanos 2, diciendo que mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Entonces Pablo aquí muestra la abundancia de la evidencia convincente, tanto por fuera, o sea, por la creación, como por dentro, o sea, por la conciencia en uno. Pero luego viene la reprensión, que a pesar de ver y conocer tanto de Dios por su creación, y a pesar de lo obvio que es la evidencia abrumadora de la existencia y grandeza de Dios, el hombre natural no le glorifica como a Dios y su corazón resulta entenebrecido.
entenebrecido. Por eso el título de ese mensaje, Un mundo contumaz. Que tristemente, a pesar de los montones de evidencia que Dios nos ha dado y que nosotros podríamos presentar, dice que el mundo no le quiere admitir. El mundo no le quiere glorificar. Entonces, pensando en evidencia visible y clara, ¿qué de la arqueología? Arqueología. Los millones de fósiles y dónde se encuentran en el mundo descartan la teoría de evolución por completo y dan abundante evidencia del diluvio mundial y catastrófico. Por mucho tiempo los científicos negaban de la existencia de los eteos, por ejemplo, un pueblo mencionado en la Biblia, pero no había ninguna evidencia extra bíblica de la existencia de esas personas, de ese pueblo, hasta que recientemente han hecho excavaciones y han encontrado. Esas excavaciones han confirmado la veracidad de la información bíblica acerca de ellos. También las ruinas de muchas ciudades que han excavado, que han investigado, concuerdan con los detalles que la Biblia cuenta. También hay otros ejemplos como David, por ejemplo, y su reino. El túnel de Ezequías en Jerusalén. El prisma de Sennacherib. El cilindro de Ciro. Los huesos de Caifás. Y muchos más son evidencias arqueológicas de la veracidad de la palabra del Dios comprobable. Entonces, seríamos sabios en investigar esas cosas. No tenemos que ser expertos en la geología, pero por lo menos de poder reconocer, interpretar y sí presentar la evidencia que hay en cuanto al Dios comprobable. Pero no solamente la arqueología, pero también la astronomía presenta grandes evidencias del Dios comprobable. Nuestro Sol es tan grande que podría contener más de 1 millón de tierras, pero es nada más una entre las 2.000 millones de estrellas que hay en nuestra galaxia, la Vía Láctea. La más grande, la galaxia más grande, digo la estrella más grande, que sepamos, se llama BY Canis Majoris. Esta gigante estrella es 1 millón de millones veces más grande que nuestro Sol. Sorprendentemente, nuestra galaxia, que mide 100.000 años luz, es relativamente pequeña. La galaxia IC 1101, el nombre que le han dado los astrónomos, queda a una distancia de 1 millón de millones de años luz de nosotros. Se estima que tiene una masa 2.000 veces mayor que la Vía Láctea y que contiene 1 billón de estrellas. Se piensa que existen más de 100.000 millones de galaxias. ¿No le hace sentir chiquito? Dice Job 22, ¿no está Dios en la altura de los cielos? Mira lo encubrado de las estrellas, cuán elevadas están. Y aquel que piensa esconderse de ese Dios, dice él, aunque entre las estrellas pusieres tu nido, de allí te derribaré.
Eso es la astronomía, rascando la superficie nomás de la grandeza de la creación de Dios. Pero piense por un momento en la biología. Nomás, por ejemplo, el cerebro que Dios nos ha dado. Es tan complejo que ni las supercomputadoras de hoy se pueden comparar. Es un órgano eléctrico produciendo pulsos que viajan por las neuronas, comunicando con el cuerpo por medio del sistema nervioso. Cada neurona es una célula distinta que envía su señal a través de axones, se llaman. Reconociendo la magnitud de lo que es examinar el cerebro del ser humano con detalle, han empezado con el cerebro de un ratón. En una muestra del tamaño de un grano de sal, se encuentran aproximadamente 100 terabytes de información, o sea, 100,000 gigas. Así en una muestra así tan chiquitita. Examinando nada más un cilindro de tejido cerebral, cuyo volumen es apenas una parte en 100,000 del tamaño de un grano de sal. Encontraron ellos unos 1,000 axones y 80 dendritas, cada uno haciendo unas 600 conexiones con otras neuronas dentro del cilindro. Ellos confiesan que el cerebro es mucho más complicado que se pensaba previamente. Aunque el cerebro humano contiene miles de millones de neuronas, parece que relativamente pocas se ocupan para representar cualquier persona, lugar o concepto en la mente. Eso quiere decir que el cerebro es extremadamente eficiente en cuanto al almacenaje de información. Para poder producir una imagen del cerebro humano con el mismo detalle que los estudios del ratón, se ocuparían 1.3 mil millones de terabytes, o sea, igual a toda la información impresa de todas las bibliotecas del mundo hoy. La complejidad de la creación de Dios en la biología no hacen vista en nuestro cerebro. Sin embargo, aunque sabemos que nosotros somos hechos de polvo, nada más, del Creador, pero del polvo. Y pregunta el salmista, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el Hijo del hombre para que lo visites. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. El amigo de Job observó, ciertamente espíritu hay en el hombre, y el soplo del Omnipotente le hace que entienda. Mayor es Dios que el hombre. Y la creación sí nos hace maravillar. Y si somos honestos, reconociendo lo complejo que es la creación, la biología, más complejo, mucho más inteligente, mucho más grande, más sublime es el Creador, seguramente, que su misma creación. Entonces, pensando en esas áreas brevemente, y hay mucho más que usted puede investigar para comprobar la validez y la veracidad de la fe cristiana. ¿En qué confiamos? Vemos que realmente evidencia no hay falta ninguna. El problema entonces no es la falta de evidencia, sino tal vez es que no nos hemos educado, ni a nuestros hijos, ni a nuestros jóvenes, para saber cómo responder a los escépticos
o dar defensa a los que preguntan de la esperanza que hay en nosotros. Otra vez, repito, no tenemos que ser científicos todos, expertos en esos estudios, pero sí seríamos sabios investigar de tal manera, por lo menos, no solamente para fortalecer mi fe, pero también para poder compartir con otros. Y como ya hemos dicho, si personas quieren rechazarle a Dios sin evidencia o con evidencia, yo nunca les voy a poder convencer. A usted y a su servidor no nos toca convencer a los inconversos a creer en Dios, pero sí nos toca compartir la evidencia, proclamar la verdad y dejar que el libro vivo, la Biblia misma, la palabra de Dios, obre en su conciencia, en su corazón, y que el Espíritu Santo, usándonos como herramientas en sus manos, digamos, para poder alcanzar a más personas. En estos días de pandemia y en cualquier momento, cuando esa situación ya se ha pasado, y sí va a pasar, aunque parezca que dure mucho, y va a durar algo más, sí va a pasar. Todas esas cosas van y vienen, pero que nos acordemos que nuestro Dios es eterno y nunca pasará. En Él podemos confiar, en Él tenemos que poner la vista. Ahorita vamos a volver a 1 Pedro 3 para terminar, donde hemos leído más de una vez durante esta serie. 1 Pedro 3 y el versículo 15. Fíjense cómo empieza Pedro aquí diciendo: santificad a Dios, el Señor. Normalmente cuando consideramos el tema de lo que es la santificación, estamos pensando en lo que Dios hace en y con nosotros. Dios quiere santificar a un pueblo. Y otra vez, la santificación realmente quiere decir poner aparte para un propósito especial. Dios nos quiere alcanzar, nos quiere salvar en su gracia, no solamente para preservarnos de una eternidad de perdición en el infierno, pero también Él quiere trabajar en nosotros. Él nos quiere apartar. Ahora nos ha marcado diciendo: esa es mío, es mía. Ahora, antes servía al pecado, ahora va a servir a la justicia. Ahora será hijo de Dios, ahora será siervo del Dios viviente. Y Dios quiere producir en nosotros algo diferente de lo que éramos antes de ser salvos. Dios nos quiere santificar, poner aparte. Pero aquí Pedro dice, él dice: ahora ustedes santifican a Dios el Señor en vuestros corazones. En el pizarrón aquí lo he nombrado aquí 4 cosas que notamos en este versículo en cuanto a esa idea de la apologética, de poder defender lo que creemos. Pedro aquí empieza donde deberíamos osar empezar, para saber que eso de lo que hemos estado viendo, de la mucha evidencia, de la ciencia, de las pruebas, no hay que pensar que eso es nomás algo seca, algo técnica, que nomás se trata de aprender, estudiar, memorizar mucha información acerca de Dios. No, Pedro dice, ese ejercicio debería salir
del corazón. Empieza en el corazón. Santificar a Dios el Señor en vuestros corazones. O sea, Dios necesita tener el lugar en mi corazón que Él merece. ¿Tiene Él ese lugar en mi corazón? ¿He santificado yo a Dios el Señor? ¿Es Él que me manda en verdad? ¿Es el Señor Dios? ¿El Dios comprobable? ¿Tiene Él el lugar que Él merece en mi corazón? La fe cristiana no se basa en información nomás, sino también debería haber una devoción. Soy motivado por devoción, por algo que ha cambiado mi corazón. El que ahora ocupa el centro de mi corazón. Más importante, más precioso que cualquier otra cosa o persona en este mundo. La santificación entonces sucede en el corazón. Es asunto del corazón con Dios. Pero sigue diciendo, estad siempre preparados. Estad siempre preparados. Ahora, eso sucede principalmente en la mente, por el intelecto. Eso involucra la información que estoy aprendiendo, mi aprendizaje, mi estudio de la evidencia que hay. Hay que prepararnos. Hay que prepararnos. Dice, siempre preparados. Hermanos, estamos preparados en esos días. Estamos aprovechando del tiempo, quizás muchos que tenemos extras sin poder salir mucho. Estamos aprovechando para invertir ese tiempo para la gloria de Dios, para aumentar nuestra fe, para prepararnos en cuanto a lo que es ser luminares en este mundo. Pero sigue diciendo, siempre preparados para presentar defensa. Presentar defensa. Esa es la comunicación en la boca. O, si quiere, con el teclado, quizás, por medio del internet o de manera escrita. Pero si o hablamos o escribimos, estamos responsables de comunicar. Ya si Dios ocupa ese lugar céntrico en mi corazón, y ya si yo me voy preparando, también ahora voy a poder comunicar la verdad. La comunicación para presentar, dice, defensa. Defensa. Pero el cuarto punto, la última parte del versículo dice, con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Ahora, en cuanto a la comunicación, es triste que muchas veces hay creyentes, y los vemos en las redes sociales, etcétera, y son muy vocales, digamos, hablan mucho, pero les hace falta un poco de tacto, quizás, de consideración. Pedro aquí instruye a los creyentes y a nosotros cómo deberíamos comunicar. Si estamos manejando verdad divina, importa mucho la manera en que se comunica. Ahora, si alguien se ofende por lo que dice Dios, eso es una cosa. Pero si alguien se ofende por la manera en que yo lo estoy comunicando, ahora eso es otra cosa. Eso no es según la voluntad de Dios. Ofenderle a alguien por mi manera de hablar no es honrarle a Dios. Por eso dice Pedro, cuando van a presentar defensa, hay que hacerlo con mansedumbre y con reverencia. Hay que hacerla con consideración. Eso sucede en mi actitud. Que no nos encontremos diciendo lo correcto, pero de manera incorrecta. Entonces, en resumen, pensando en el Dios
comprobable. Mucha evidencia, querido hermano, hermana. No hay que tener miedo. La ciencia nunca va a negar o a contradecir la palabra de Dios. Muchos estudios supuestamente llamados ciencia realmente demuestran el prejuicio de los científicos que empiezan desde en un inicio diciendo que Dios no existe, entonces vamos a interpretar esa evidencia basado en el hecho de que Dios no existe. Pero los científicos honestos empiezan con la evidencia, a ver, que esa evidencia nos lleve a donde sea, pero vamos a aceptar los resultados. Dios comprobable en un mundo contumaz. Entonces muchos no quieren glorificarle a Él, admitir que Él sí existe, pero sí existe. Lo hemos conocido y es nuestro privilegio ahora poder comunicar esas verdades a nuestros seres queridos. Como dice Pedro, empieza con la santificación en el corazón, luego la preparación en la mente, enseguida la comunicación por la boca o quizás los dedos, y número 4, la consideración, que Dios obre en mi actitud para que la verdad que yo estoy comunicando, que sea con mansedumbre, con reverencia, honrándole a Él, el Dios comprobable. Vamos a orar. Padre, apreciamos mucho esa oportunidad de poder abrir tu palabra y hablar acerca de la manera tan clara en que te has revelado al mundo. Vemos mucha evidencia, hemos considerado afuera y quizás la otra semana veremos algo de lo que hay adentro. Pero mucha evidencia y queremos que vayamos aprendiendo más acerca de ti, de tu bondad para con nosotros los seres humanos, y que tengamos el privilegio de compartir lo que hemos vivido, experimentado y aprendido de ti a nuestro prójimo, a nuestros seres queridos. Bendice tu palabra en cada corazón. Aumente nuestra fe en esos días tan difíciles. Te pedimos para la honra y la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bendiciones a todos. Gracias por ver. Gracias por estar con nosotros el día de hoy.